Y si te conocemos, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, te pido, Padre, que en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo nos traigas convicción, que abras nuestros ojos a tu santidad, a tus atributos, Señor, que son divinos y que, Señor, un día veremos tu rostro y te veremos cara a cara y limpiarás toda lágrima de todo ojo, Señor. Tú estás en control de nuestras vidas, eres soberano y, Señor, te pido que tú te muestres con poder mediante tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, amén. Dios está en control, amén. Amén. Porque yo no iba a predicar este mensaje. Y este era para mayo 4, pero Dios sabe lo que hace. Amén. El título se llama Hallando consuelo en el Dios soberano. Aleluya. Y he estado malo y me enfermé el último viernes y tengo una tos que no me deja. Y anoche mi hijo, el que estaba tocando el piano, cuando vine la otra vez, él anoche estuvo en el ER y no podía respirar, y como tiene asma, se quedó en su casa. Y Dios es bueno, y Dios está en control de todas las cosas. Amén. Uno no sabe lo que Dios tiene, pero Dios sí sabe. Amén. En Daniel 4, 28 al 37 vamos a leer. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. El rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas, como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra.
Nada puede detener su mano, ni decirle qué has hecho. En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos son sus caminos. Amén. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Oremos. Padre, tú nos enseñaste por boca de tu Hijo Jesucristo que debemos orar: Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te pedimos, Señor, que consueles a tu pueblo y guíes a tu pueblo con tu mano amorosa y amable. Somos tus ovejas y tú eres nuestro buen pastor. Aliméntanos por y a través de tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Ya les comenté el título de hoy, es encontrar consuelo en el Dios soberano. Encontrar consuelo en el Dios soberano. Aquí, en nuestro pasaje, vemos que Dios ejerció su control soberano sobre el rey, como Dios dice en su palabra. Un poco de la historia: el rey es el segundo rey del imperio neobabilónico. Reinó durante 43 años, del 605, cuando no usa el español se le olvida, a 562 AC. El rey tiene un sueño que nadie puede interpretar, y Daniel finalmente lo interpreta y le dice exactamente lo que le sucederá, como lo hizo en nuestro texto. Dios hizo que este rey perdiera la cabeza y al final lo restauró. En Proverbios 21:1, la Biblia nos dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios puede hacer esto porque Él es soberano. La soberanía de Dios significa que Dios tiene el control de todas las cosas. Quiere decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso nos debería de confortar y dar ánimo. Amén. Gracias a Dios que yo no estoy en control. Yo me enfermé y no tuve control de esa enfermedad, ¿verdad? El doctor le llama y le dice que tiene cáncer en el cerebro, y ¿usted qué puede hacer? Nada. Le llaman que le dicen que su hijo se murió. ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada. Nosotros no tenemos control de nuestra vida. Queremos control, y por eso muchos de nosotros vivimos en ansiedad e inquietud, porque todo queremos controlar, porque nosotros queremos ser Dios en nuestra vida. Y no el Dios de la Biblia, el Dios del mundo, que es soberano y controla todas las cosas.
Él tiene el control de su creación, de la historia humana y de la redención. La soberanía de Dios es un tema central en toda la Biblia. Dios delega autoridad, establece reyes y reinos y lleva a la ruina a cualquier rey o reino que no se someta a su autoridad. La Biblia presenta a Yahweh como el Dios creador con un derecho soberano para gobernar sobre toda la creación. Se representa a Dios sentado en su trono en Isaías 6:1 y dice: en el año de la muerte del rey Uzaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Porque Dios es soberano y está en su trono. Y dice que la orla de su manto llenaba el templo. Quiero que usted entienda que un rey o una reina, cuando llevan su orla de su manto, entre más larga, más autoridad, más control, más grande su reino. Pues dice aquí en Isaías 6:1 que Dios está en el trono. Y en ningún lugar en la Biblia nos dice que Dios se quita del trono. Dios está en el trono. Y la orla de su manto llenaba el templo. Y el templo era grande. Ese era para decirnos que Dios, su dominio es para siempre, de generación a generación. Dios está en control. Y lo que hizo con el rey Nebuchadnezzar, lo puede hacer con nosotros. Porque Él es Dios. Y nosotros no. Nosotros somos criaturas que creemos que podemos ser como Dios. Pero qué equivocados. Porque Dios es soberano, podemos confiar en la promesa del libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, digan todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Cooperan para bien. Cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si usted ama a Dios, usted debe de saber que todo, diga todo, opera para bien. En febrero 20 tuvimos un accidente, mi esposa y mi cuñada. Mi esposa es gemela, según idénticas, pero mi esposa es la más bonita. Nos chocaron bien feo. Y del auto del que nos pegó, voló un chavalito de 16 años. Y casi quedó muerto. Y por ese accidente, esa tragedia que completamente me destruyó el carro, y mi esposa se golpeó y este niño quedó casi muerto del cerebro, pero mediante de esa tragedia es una de las todas cosas que pasan, ¿verdad?
Dios hizo algo hermoso. La mamá de ese niño, estamos en contacto con esa familia, hemos ido a orar por esa familia, hemos ido a ministrar a esa familia, porque todo, aún una tragedia, si se le poncha la llanta, todo sucede y obra para bien para los que aman a Dios. Este Romanos 8:28 es un pasaje maravilloso para conocer y memorizar y aferrarnos a él cuando estamos pasando por algo, por todas las cosas. ¿Verdad? Cuando nos pasa algo bien, todo obra para nuestro bien. Pero esta promesa no tiene sentido si Dios realmente no controla todas las cosas. No puede ser promesa de Dios si Dios en realidad no controla todas las cosas. Si Dios no sabe el principio y el fin, como la Biblia nos dice, entonces no tiene sentido. No podemos clamar esa promesa si Dios no está en control. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo acerca de la soberanía de Dios, y lo cito: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. En las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las domina y que la soberanía los santificará a todos. No hay nada por lo que los hijos deban luchar más fervientemente que la doctrina de su maestro sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono, porque es en Dios que está en el trono en quien confiamos. Esa es la cita. En estos versículos de Daniel vemos que Dios es soberano y tiene completo control sobre su creación. El teólogo R.C. Sproul dijo que si hay una sola molécula en este universo dando vuelta totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos ninguna garantía de que una sola promesa de Dios se cumpla alguna vez. No hay molécula rebelde que Dios no tenga control sobre esa molécula. Las escrituras claramente enseñan, número uno, si están tomando notas, Dios es soberano en creación. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay muchos versículos que quieran apuntar. En Salmo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Amén. Salmo 135, versículo 6, dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos
y su reino domina sobre todo. Usted dice, pero ¿qué no mira quién es presidente? ¿O qué no mira lo que está pasando allá en el Middle East? ¿Qué no? No importa lo que usted vea. Es lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Y Dios se va a salir con la suya porque Dios está en control de todas las cosas. Soberano. En nuestro texto en Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice, escuche, medite, tome dentro de su espíritu y de su corazón lo que dice la Biblia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Nadie puede detener su mano. Ni decirle, ¿qué has hecho? Dios tiene un sentido del humor, le gusta la ironía, porque claramente usa a pecadores como yo. Pero había un filósofo, Voltaire, que agarró una Biblia y dijo, en 100 años este libro va a ser olvidado. Y su casa fue hecha una empresa de hacer Biblias. Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y nadie puede detener su mano. Siguiendo a nuestro próximo punto, las escrituras claramente enseñan que, punto 2, Dios es soberano en la historia humana. Isaías 46:10 dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré. Amén. La Biblia nos dice que su palabra no vendrá para atrás vacía. ¿Ve? Yo, cuando yo predico, aunque haya un ateo bien necio, yo tengo la confianza que si yo soy fiel testigo a la verdad, que su palabra no volverá a Dios vacía, pero va a cumplir lo que Dios la ha mandado a hacer. Dios está en control, es soberano. Vemos esto en la vida de Job. Job entendió que ¿quién dirigía todo? Job temía a Jehová. Aunque me mate, en él confiaré, dijo Job. Claramente vemos la soberanía de Dios en la vida de José, hijo de Jacobo. En Génesis 37, voy a leer todo el capítulo. Jacobo habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía
17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Versículo 6, y les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te señorearás sobre nosotros? Lo odiaron y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo respondió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos inclinamos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron y apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Versículo 16 dice, busco a mis hermanos. Respondió José, le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tomaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. O sea, están conspirando contra su hermano. Por eso yo creo en las conspiraciones, porque están en la Biblia. Y diremos, una fiera lo devoró. Ya están planeando, tramando. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos.
y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron la comida que él les trajo, y levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderos madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y esto se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera no lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los medianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José es amado por su padre y odiado por sus hermanos. Y tuvo un sueño, les dice el sueño, que se inclinaban ante él y los hermanos conspiraban para matarlo. Pero Rubén le perdonó la vida y lo arrojaron en un foso, una fosa, y lo vendieron como esclavo. Es vendido a Potifar, un capitán de la guardia de Faraón. Y sabemos la historia. La mujer, una víbora con piernas, le hizo falsos, levantó falsos, siendo inocente, y lo pusieron en la cárcel. Interpretó los sueños del copero y el panadero en la cárcel. Y les dice: no me olviden. Y se olvidan de él. Se ha olvidado por el panadero. ¿Saben por qué? Porque se murió. El panadero se murió. Pero años más tarde el faraón tiene un sueño que lo perturba. Y su copero dice: oh sí, en la cárcel había un tipo y él interpreta nuestros sueños.
José no solo interpreta el sueño, sino que también revela lo que el sueño significa y que el plan que tienen que hacer después de este sueño. Y gracias al faraón escuchó a José. Egipto sobrevive la hambruna. José miró todas estas cosas por la perspectiva de la soberanía de Dios. Porque él pudo ser amargado por todo lo que le pasó. Imagínense sus propios hermanos. No nomás lo querían matar, pero lo venden como esclavo. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido injusticias por gente que se supone que nos quieren, que son familia? Nos han hecho mal. José es un tipo y sombra de Cristo. Lo venden por 20 monedas de plata. Cristo fue vendida por 30. Pero él tenía la perspectiva correcta. En Génesis 50, versículo 20, cuando se reúne con sus hermanos y él se les declara y les dice quién es. Y les dice, yo soy tu hermano. Versículo 20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Él les mostró amor, les mostró perdón. ¿Por qué? Porque él miraba todo por la perspectiva de que Dios está en control. Aún su mensaje en el versículo 20 es muy similar a Romanos 8. Que todo obra para bien. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron cuando los iban a arrojar en el horno, si somos arrojados al horno ardiente, el Dios a quien servimos podrá salvarnos de él y nos librará de tu mano, oh rey. Pero, esta es fe, pero aún no lo haga. Queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoremos las imágenes de oro que has levantado. Ellos sabían, Dios puede sacarme de esto. Pero si no, de todos modos vamos a adorar al Dios soberano. Esa es fe, hermanos. Esa es verdadera fe. La fe no siempre es algo que nosotros, todos los que vivieron en fe y que creían que Dios les iba a dar la tierra, nunca vieron eso. Nunca entraron a la tierra de promesa. Pero aún así mantuvieron su fe. Dios puede. Y si no, gloria a Dios de todos modos. Dios nunca prometió rescatar a estos 3 siervos fieles del Altísimo. Pero ellos sabían que Yahweh era el verdadero rey. Dios es Dios. Él tiene el control. Y nos quitaremos un peso de encima tan pronto como lo admitamos y nos demos cuenta de ello. Como cristianos debemos ser capaces de decir que Él es Dios
y nosotros no lo somos. Él hace lo que quiere con nosotros. ¿Usted puede decir eso? Dios hace lo que quiere con nosotros. Amén. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No hace mucho le enseñé un video al Pastor Jim de Church on the Hill, donde yo voy, y los socuté, ¿cómo se dice? A un video de donde ejecutaron a un cristiano en Siria. Lo crucificaron y luego le pusieron una bala por atrás de la cabeza y lo filmaron. 1,000 cristianos y una secta de musulmanes mataron en Siria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eran cristianos y no seguían a la religión musulmana. Más de 1,000 cristianos fueron masacrados como en enero. Quiero leerles una historia de un libro que les recomiendo y es por el doctor James Dobson y se llama, y lo hacen en español, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es por el Dr. James Dobson. El padre de Bristol le mandó este tributo de su hija al Dr. Dobson. Si lloro, pues perdónenme. Dice, mi querida Bristol, antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Cuando naciste en el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero qué regalo más maravilloso llegaste a ser. Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto te amé cuando eras muy delicada y linda. Cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal. Que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. Y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos de un médico a otro, de hospital en hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y desde luego siempre oramos por ti, incesamente. Te amé cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te pusiste a gritar. Te amé cuando llorabas y gemías. Cuando tu mamá, tus hermanos y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir. Te amé con mis ojos llenos de lágrimas. Cuando confusa te mordías involuntariamente los dedos o el labio. Y cuando te pusiste visca, luego te quedaste ciega. Naturalmente te amé cuando ya no podías hablar, pero cómo extrañé no oír más tu voz. Te amé
Cuando el escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fueras una S. Cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer, porque te ahogabas con la comida que te dábamos por cucharadas, tardándonos hasta 2 horas en cada comida. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? 10 años cambiándote pañales. Bristol, incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol, te amé cuando me sentía cerca de Dios y cuando Él parecía estar muy lejos de mí. Cuando estaba lleno de la fe y también cuando estaba enojado con Él. Y la razón por la que te amé, mi Bristol, a pesar de todas estas dificultades, fue que Dios puso su amor en mi corazón. Esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aun cuando estamos ciegos, sordos, torcidos en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu. Dios nos ama aun cuando no podemos decirle a Él que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos, cuando Él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Te ama, papá. Este padre se resignó a aceptar la voluntad de Dios. En su tributo clama a las promesas de Dios. A pesar de todo lo que vivió, supo y aceptó que Dios, por alguna razón que nosotros quizás nunca sabremos en esta vida, Él hizo lo que hizo. Porque Dios está en control. Y eso nos debe de dar a nosotros esperanza y consuelo. Continuando a mi tercer y último punto, punto número 3, las Escrituras claramente enseñan que Dios es soberano en la redención. Libro de Jonás, del capítulo 2, versículo 9, dice: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Quizás usted está orando por alguien que venga a Cristo. Dios es soberano y la salvación le pertenece a Él. Y Él se le declara a quien Él quiera. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es posible que no entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o la rima o la razón de esas cosas. Una cosa que sé con certeza es que
debemos encontrar consuelo en nuestro Dios soberano. Mi primer hijo, mi primogénito, nos nació con un corazón, medio corazón. Tenía muchos problemas. Tenía la báscula pulmonar, no la tenía. La tricuspid valve no la tenía. Tenía el ventricular derecho, no se le desarrolló. Y eso causó que la sangre rompiera la pared del corazón al otro chamber. So, nosotros tenemos dos pompas, él nomás tiene una, y es la izquierda. Y dicen que una enfermera me estaba diciendo de que esa es la que más puede durar y aguantar ese flujo de sangre que la derecha no pudiera. Y cuando fuimos a Children's Hospital Los Ángeles, a mí me dieron la opción. Me dijo, ¿quieres ir a CHOC, a Children's Hospital Orange County o Los Ángeles? Yo soy del este de Los Ángeles, yo dije, a Los Ángeles. Y la enfermera Neonatal Intensive Care, le dije, me dieron la opción. Me dijo, tú escogiste correctamente, porque si fueras a CHOC, tu hijo no estuviera vivo. Dios está en control. Aún de lo que decimos. Muchos son los propósitos en el corazón del hombre, pero Dios ordena sus pasos. Aún si uno tiene dados y el resultado es del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. En Romanos 11:33, esta escritura es una alabanza a Dios que Pablo pone en este libro. Y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Amén. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Tengan mucho cuidado de luchar contra aquel que te hizo. Estoy hablando con el cristiano que está cuestionando lo que Dios está haciendo. No sea que llegues a ser como el hombre de Romanos 9, versículo 20. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? O en Isaías 45, 9 al 12 dice, ay de aquel que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O la mujer que das a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel.
y su hacedor. Pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejarán a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Cristiano, no luches contra tu hacedor, perderás siempre. Tal vez has sido invitado y esta es tu primera vez aquí y no eres cristiano. O piensas que eres cristiano. No conoces a este Dios del que hablo. Entonces te invito a que le pidas que se te revele. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo corazón. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. El Señor Jesús hizo eso por mí hace muchos años. Al finales del 91, el último día del año, yo ya no quería vivir, me iba a quitar la vida. Yo era un borracho, un hombre fornicador, un perdedor que había tocado fondo. Yo nunca conocí a mi padre. Se fue de mi vida antes de conocerme. Eso hace algo para la autoestima. Pero Dios, escuché el evangelio esa noche, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único Hijo de Dios vino en carne humana y vivió la vida perfecta que usted y yo nunca podremos vivir. Y estaba lleno de gracia y de verdad. Pero entonces conspiraron para matar al Hijo de Gloria. Todo lo que hizo fue hacer el bien. Alimentaba a la gente, sanaba a la gente, limpiaba a los leprosos, los ciegos, los cojos, los mudos. Este Jesús se conmovió de compasión y tocó al leproso y lo sanó. Resucitó a los muertos. Entonces Él voluntariamente dio su vida por pecadores como yo, para que podamos tener vida eterna. Así que Jesús dice: si lo invocas, Él te salvará. Vino a salvarte de tu pecado y de la muerte. Te salvará para una vida con Él y el Padre, para salvarte de su ira. Oremos. Padre Santo, venimos, Señor, ante tu trono divino de gracia. Tú estás en control de todas las cosas. Quizás tus hijos en esta iglesia, Señor, están cuestionando qué estás haciendo. Señor, tú sabes todas las cosas y nos llamas a confiar en ti, el único que es digno de poner nuestra confianza, el único que no es como el hombre que miente y que quebra su palabra. Señor, tú nunca mientes, eres fiel, aunque nosotros no tengamos fe. Tú eres justo, eres santo, santo, santo. Te pido por tu pueblo, te pido que tú, Señor,
los confortes en el santo nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén.